todo lo que tiene que ver con liderazgo transformacional, visión global, ¿no? Esto claramente se debe a la velocidad del cambio y a que la demanda de ciertas habilidades crece más rápido que la oferta. Ya sabemos que en el cuadrante de lo que no sabemos, crece minuto a minuto, ¿no? Por otro lado, también es cierto que muchas veces el problema está, y ahí hay que hacerse responsable de los que trabajamos en lo que es gestión de talento, atracción de talento. Muchas veces los filtros que se usan para buscar talento están anclados en modelos muy tradicionales. O sea, se sigue trabajando en cuántos años de experiencia tiene, qué industria específica, cuál es la formación rígida académica que ese perfil tiene. Y hoy, más que nunca, necesitamos redefinir por completo esos criterios y enfocarnos más en capacidades que puedan ser transferibles, la adaptabilidad, potencial de aprendizaje, ¿no? Es el learning agility que tanto hablamos. A ver, en síntesis, desde mi mirada no se trata de una falta de talento, sino de una exigencia de lo que está pasando en el mercado a ampliar la mirada y evolucionar todos los procesos que tienen que ver con atracción de talento, gestión de talento, para identificarlo donde quizás antes no lo veíamos, ¿no? Genial, Martín. No, muchas gracias por la aportación. Y es cierto, y a nivel también líderes de recursos humanos también empieza a haber un enfoque más hacia la adopción de soft skills, como bien mencionabas, Martín. Tenemos que empezar a medir mejor las habilidades blandas y a nivel selección, bueno, se está volviendo a la par de lo que venían siendo las habilidades más hard, están volviéndose mucho más importantes lo que vienen siendo las habilidades blandas, ¿verdad? Totalmente. Bueno, ahora una pregunta para el lado acá con Mauricio. ¿Estás de acuerdo con lo que menciona Martín de este lado? Y si nos podrías hablar un poquito de las iniciativas que tiene AWS para definir estos nuevos filtros y perfiles de candidatos. Gracias, Augusto. Y bueno, un gusto estar acá y un saludo también para mis compañeros de panel y para toda la audiencia. Sí, coincido con Martín en que hay una percepción de brecha de habilidades y pues todos los estudios, digamos, coinciden hoy, si miramos IDC, Foro Económico Mundial, en que a medida que la adopción tecnológica, con tecnologías como la inteligencia artificial y la nube, se aceleran, pues este fenómeno obviamente pues tiende a también empeorarse y pues se estima hoy que pues alrededor del 55% de instituciones reportan una brecha de talento y que vamos a llegar a 2.5 millones de personas en Latinoamérica. Pero cuando uno hace doble clic en qué quiere decir esto, yo creo que es muy importante entender que pues no es solamente una brecha de, digamos, de cobertura o del número de personas que están buscando trabajo versus el número de personas, del número de vacantes disponibles, porque en toda Latinoamérica tenemos la misma paradoja y es tasas de desempleo más o menos altas, muchas personas buscando empleo y las empresas reportando que no pueden conseguir el talento que buscan. Y obviamente aquí tenemos que hablar es de una brecha de pertinencia y es si las personas realmente están desarrollando las habilidades pertinentes o que el mercado laboral está buscando y cuáles son esas habilidades. Porque la brecha no es solo habilidades técnicas. Hoy muchos empleadores con los que conversamos permanentemente nos hablan de la dificultad para encontrar las habilidades durables, ¿no? El pensamiento crítico, la comunicación, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de gestionar recursos. Entonces, pues desde AWS nosotros hemos, digamos, venido desarrollando una serie de iniciativas que buscan dinamizar el ecosistema entre la academia, los empleadores y los gobiernos. En particular, la iniciativa que yo lidero para Latinoamérica se llama Skills to Jobs Tech Alliance y esa iniciativa trabaja en 4 líneas. La primera es ofrecer rutas de formación y recursos pedagógicos a las instituciones educativas
para que los puedan incorporar dentro de sus currículos y que les permitan cerrar esas brechas de pertinencia. Y ahí nos apoyamos de recursos desarrollados por AWS, pero también recursos de terceros como CodeSignal. La segunda línea es el aprendizaje experiencial. Algo que los empleadores nos reportan que es muy importante es no solo que los estudiantes conozcan sobre tecnologías, pero que las puedan aplicar en un contexto empresarial. Y entonces desarrollamos a través de hackathons, desafíos empresariales, soluciones a problemáticas reales del mundo laboral y que permitan pasar de teoría a la práctica. La tercera línea es conexión entre oferta y demanda, y la cuarta línea pues es la incorporación de tecnología en los procesos pedagógicos. Entonces, un buen ejemplo de esto es una actividad que realizamos junto con CodeSignal este año, o un par de actividades para incorporar rutas de formación en programas de estudio y exponer a los estudiantes a assessments técnicos con inteligencia artificial que les ayuden a desarrollar esas habilidades prácticas. Entonces, resumo, para responder tu pregunta de forma concreta, yo creo que no hay una sola respuesta. Yo creo que es importante, por un lado, mejorar la pertinencia de las habilidades, o sea, ofrecer rutas de formación más pertinentes a lo que busca el mercado laboral, que incorporen también aprendizaje experiencial, pero por el otro lado, es importante que las empresas puedan contar con pruebas o sistemas de evaluación que permitan medir de manera efectiva las habilidades blandas y técnicas de los candidatos más allá de la hoja de vida y los títulos formales. Y cierro con un comentario, y es, creo que las empresas hoy tienen un gran reto en rediseñar las funciones para fomentar la integración humano-inteligencia artificial, porque todos los roles seguramente van a necesitar entender cómo integrar la IA para mejorar la eficiencia y la productividad. Genial, Mauricio. Muchas gracias por el aporte y es muy cierto ese punto que mencionaste hacia el final y bueno, espero que lo podamos hablar un poquito más adelante en la conversación. Y también hay la importancia, ¿no? De lo que viene siendo el reskilling, ¿no? Reportes como lo que puso el Foro Económico Mundial, que dice que el 50% de los trabajadores va a necesitar adquirir estas nuevas habilidades y esto mismo se va transformando a medida que vamos metiendo más tecnología, como viene siendo el aspecto de inteligencia artificial. Ahí nomás voy a hacer un breve punto que Franco va a estar compartiendo ahí una encuesta, está ahí en el chat. Entonces, si los asistentes nos pueden ir ayudando también a medida que van escuchando un poco la conversión, a ir contestando el poll y hacia finales de la conversión del panel, vamos a estar compartiendo el resultado con ustedes. Bueno, ahora me gustaría avanzar ahí con María. Se menciona un poquito el tema CodeSignal. CodeSignal, pues bueno, como especialista en Skill-Based Hiring, tiene mucho que decir al respecto de esta nueva temática y nos gustaría saber ahí un poquito la visión tanto de CodeSignal como la tuya, María, en este aspecto, ¿no? Hola a todos, muchas gracias Augusto y muchas gracias por el espacio. Similar a lo que comentan Mauricio y Martín, desde nuestra perspectiva en CodeSignal, el desafío no es la falta de talento, sino que estamos buscando con filtros que ya no funcionan. Muchas empresas siguen evaluando candidatos por su diploma, por los años de experiencia, por la universidad donde estudiaron, pero lo que escuchamos muchísimo de las empresas con las que trabajamos es que los roles están evolucionando muchísimo más rápido que estos programas académicos. Entonces, como comentaba Augusto, como nosotros trabajamos otra vez con Meta, con Anthropic, con Visa, con Mastercard, hoy las empresas están buscando habilidades como el dominio de IA, la resolución de problemas, el pensamiento analítico, la capacidad de aprender rápido, y estas habilidades no siempre se reflejan en un título universitario o en años de experiencia. Nuestra visión es que si cambiamos el filtro hacia habilidades reales, el talento aparece. Entonces, nuestra recomendación en CodeSignal es siempre el uso de evaluaciones al inicio del proceso de reclutación, porque cuando evaluamos lo que una persona puede hacer, no solo aumentamos la diversidad, pero también esa confianza en la decisión de contratación. Así que, bueno, al final no es que falte talento, sino es más medirlo correctamente con algún tipo de evaluación que abra la oportunidad a ver no nada más la hoja de vida, sino
qué habilidades las personas tienen, porque como vemos muchas veces hay muchas personas que están haciendo bootcamps, que tienen backgrounds que son diferentes y tienen las habilidades, pero a veces con un proceso de reclutación que se especifica más en universidad, en años de experiencia, no deja que estas personas brillen en el proceso. Así que creo que esa es nuestra recomendación como Code Signal. Buenísimo, María, muchas gracias. Y sí, es cierto, y justo aparte, si empezamos a ver un poquito todos los posts de LinkedIn que están saliendo a nivel job posting, muchos, o bueno, se empieza a ver una parte importante que ya no pide el título universitario como parte de un filtro de selección, sino más bien un nice to have, no un must have como hasta hace pocos años. Entonces, pinta que el futuro sí va hacia más el lado habilidades y encontrar este tipo de herramientas que permitan la evaluación sin necesariamente haber cursado una titulación formal, ¿no? Em, y bueno, con eso dicho, me gustaría pasar a la segunda pregunta del panel y es justo una pregunta ahí que cuando la estábamos construyendo, viendo cómo íbamos construyendo los panelistas, dijimos, bueno, es una buena pregunta porque tenemos gente desde el lado de selección, desde el lado de evaluación y el lado de desarrollo. Y ahí la pregunta es más bien, bueno, hoy como saben está en boca de todos el tema de inteligencia artificial y se está cada vez convirtiendo más en una herramienta crucial en nuestro día a día. En algunos procesos más como un copiloto y en otros procesos más un aspecto de automatización. Y arranco ahí con vos, Martín, de nuevo. Y me gustaría preguntarte ahí cómo están usando, ¿no?, la inteligencia artificial en Page Executive específicamente para estos procesos de hunting. Bien, sí, hoy la realidad es que la AI se está utilizando como un habilitador estratégico, ¿no? Dentro de lo que es el proceso de Executive Search y Hunting, pero siempre, sobre todo en nuestra unidad de negocio, ¿no? Está muy enfocado en complementarlo con la mirada humana y consultiva. A ver, yendo a lo concreto y bien enfocado, sí utilizamos herramientas de AI para lo que es mapeo de talento, o sea, sí con, si querés, los algoritmos que analizan grandes volúmenes de datos de nuestras bases internas, de algunas fuentes abiertas, para identificar perfiles con correlación a las posiciones buscadas, pero priorizando con esto que planteaba María, ¿no? Priorizando con skills, seniority, ¿no? Y algo de lo que tiene que ver con experiencia sectorial. Después sí trabajamos en lo que son screenings predictivos, dentro de lo que es el ATS que usamos nosotros, modelos que sugieren candidatos en base a patrones históricos de éxito en roles similares, ¿no? Después lo utilizamos mucho para evitar abusar de la herramienta del hunting directo, en donde tratamos de optimizar el outreach, ¿no? En donde hacemos una segmentación avanzada para definir el mejor canal y el momento de contacto para comunicar una determinada vacante y lograr ese pool de perfiles. Después tiene que ver también con el soporte a lo que son tareas más de análisis de mercado, ¿no? De benchmarking, en donde se genera mucho insight sobre compensaciones, tendencia de movilidad, disponibilidad de talento, ¿no? En donde ahí ya trabajamos con esos dashboards predictivos para anticipar por ahí esta percepción de escasez de algunos perfiles críticos. Pero en líneas generales, bueno, y después sí, para lo que son tareas más operativas, ¿no? Automatización de tareas como lo que tiene que ver con carga y clasificación de CVs, integración con el CRM para tener un seguimiento asertivo, ¿no? Tanto de candidatos como de clientes. Pero en líneas generales, como verás, Augusto, siempre con el toque humano, ¿no? Donde claramente el, los ganadores en los que trabajamos en el mundo de gestión de talento tiene que ver con cómo logramos complementar entre la tecnología y el aporte de criterio humano. Eso de nuestra parte. Genial, y muchas gracias por ese aporte, Martín. Y es muy cierto poder o tener que involucrar el aspecto humano, porque justo ahí entra uno de los grandes riesgos, que es también los sesgos que puede tener la inteligencia artificial dentro de estos procesos de selección. Em, y bueno, ahí Pablo, también muchas gracias por la pregunta. Vamos a estar contestando esas preguntas hacia el final del panel, pero al resto de los participantes, si nos pueden ir ahí poniendo dentro del chat sus comentarios y ahí estamos reservando un espacio hacia el final para poder abordar estas preguntas.
Pero bueno, ahora continuando ahí del lado con Mauricio, ahí justo del lado de Skills Jobs to Alliance, me gustaría entender ahí un poquito cómo, digamos, de tu experiencia trabajando con universidades, centros educativos y demás, ¿cómo ves que la inteligencia artificial está cerrando estas brechas técnicas en los diferentes perfiles de IT? ¿Y qué nuevos perfiles estamos viendo que están haciendo en el último año o año y medio que hubo un auge importante en inteligencia artificial? ¿Cómo está cambiando esos nuevos roles que están siendo creados, ¿no? Gracias, Augusto. Pues yo creo que hay dos maneras de abordar la pregunta. Primero, desde el lado de la brecha de habilidades, lo primero que yo mencionaría es que hoy alrededor del solo el 5% de los pilotos que se están realizando en inteligencia artificial generativa logran escalar de manera exitosa a producción y poder obtener el retorno esperado. Y este estudio de MIT apunta a que la brecha de talento y la falta de integración empresarial son las dos principales causas de pues, este bajo nivel de éxito con pilotos de inteligencia artificial. Entonces, hoy pues, lo que estamos viendo y respaldado con estudios del Foro Económico Mundial, de Financial Times, es que las habilidades de Big Data e inteligencia artificial son las que van a continuar ganando relevancia en los próximos 5 años, obviamente complementadas por habilidades blandas como el liderazgo, la resiliencia, el aprendizaje continuo, la curiosidad, las habilidades sociales, etcétera. Y aunque hoy ni siquiera nos podemos imaginar los roles que van a existir dentro de 10 años, sabemos que en inteligencia artificial hoy hay como 4 grandes grupos de roles. Son los consumidores de AI, que son las personas que utilizan herramientas impulsadas por inteligencia artificial, y ahí las habilidades clave pues son el conocimiento de los datos, la habilidad de poder generar prompts, interactuar con sistemas como el CRM o recursos humanos impulsados con inteligencia artificial, y la capacidad de interpretar los resultados de la IA de forma eficaz. El segundo grupo son los creadores de IA o los builders, que son los que van a ser responsables del desarrollo de los sistemas y las soluciones de inteligencia artificial, y eso requiere más experiencia técnica, habilidades de machine learning, de ciencia de datos, de desarrollo de software, diseño de algoritmos, entre otros. El tercer grupo son los encargados de la infraestructura de IA, responsables de escalar, optimizar la infraestructura que soporta la inteligencia artificial, y ahí las habilidades claves son servicios avanzados de conocimiento avanzado de servicios cloud. Y hay una cuarta categoría que se llaman los habilitadores de IA, que son los que ayudan a integrar la inteligencia artificial en la estructura organizativa, y sus habilidades incluyen como temas de gobernanza de IA, políticas, gestión de cambio, capacidad de poder unir a los equipos técnicos con las operaciones empresariales. Y del otro lado, pues sin duda, todo el tema de IA responsable y optimización de costos en implementación de IA van a ser habilidades muy relevantes. Y cerraría diciendo que la segunda parte de abordar la pregunta pues es cómo la inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar el proceso formativo de los estudiantes con temas de personalización del aprendizaje, mejora en los procesos de evaluación, orientación profesional, por ejemplo, automatización administrativa. Hoy se estima que entre el 20 y el 40% de las horas de los docentes se dedican a actividades que se podrían automatizar, y permitirle a los educadores poderse enfocar en las labores de enseñanza. Entonces, pues hoy a través de chatbots, asistentes de voz, mentorías virtuales, se puede tener un acceso más eficiente a la información, y desde AWS pues hoy más de 14.000 instituciones educativas, desde escuelas primarias y secundarias hasta educación superior, utilizan AWS
para proveer sus soluciones tecnológicas que sean flexibles y asequibles. Entonces, pues eso, y cierro con un mensaje y es, AWS recientemente anunció una iniciativa que se llama Future Ready 2030, en la que se van a invertir 2.500 millones de dólares para capacitar 50 millones de personas en habilidades para el trabajo, y esto pues denota el compromiso de AWS con este cierre de brechas. Buenísimo, Mauricio, y qué buena la parte de la iniciativa que tenemos ahí por parte de AWS. Mientras seguías hablando y escuchaba un poquito los diferentes perfiles que están saliendo, ¿no? en el aspecto de inteligencia artificial. Digo, hay obviamente cierto estigma, ¿no? Y con alguna gente que, pues bueno, creen que el aspecto de inteligencia artificial va más hacia el perfil técnico, pero como hemos visto y como se ha empezado a ver en el último año, pues bueno, la necesidad es que toda la fuerza laboral empiece a adoptar la inteligencia artificial, y justo hablando de ese primer grupo donde empieza a usar a sistemas que están asistidos por inteligencia artificial, o que en sí más bien la habilidad de empezar a hacer un prompt engineering o empezar a rediseñar prompts, va a ir más allá de lo que viene siendo un perfil técnico o un perfil builder, sino un perfil más generalista, ¿no? Y con eso dicho, me gustaría ir pasar un poquito de lado con María, porque justo una pregunta que muchos reclutadores, mucha gente en el ámbito de talent acquisition, pues vienen ahí con el mandato por parte de los líderes de la empresa que empecemos a contratar talento que sepa usar inteligencia artificial. Y ahí entra un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para medir estos conocimientos de inteligencia artificial en perfiles que no son técnicos o que no son builders? Y también qué iniciativas tienen por parte de CodeSignal para ir desarrollando este talento hacia adelante para cuando las personas aún no tienen estas habilidades y las quieren desarrollar, ¿no? Muchas gracias, Augusto. Sí, esta pregunta creo que es algo que escuchamos todos los días con muchas de las empresas con las que trabajamos. Como muchos de ustedes ya han escuchado, la IA ya no es una habilidad exclusiva para perfiles técnicos. Hace un año más o menos, ahí fue cuando nosotros realmente incorporamos la IA para los perfiles técnicos. Pero ahora muchas de las empresas con las que trabajamos piden que hayan habilidades de IA para perfiles no técnicos. Hoy lo que hemos hecho en CodeSignal es rediseñar nuestras evaluaciones para perfiles no técnicos para incorporar IA en el proceso. Nosotros lo que estamos midiendo hoy en día y las habilidades que escuchamos que se necesitan más para estos perfiles no técnicos son la fluidez en IA, entender qué puede y no puede hacer, el prompting, como comentabas tú, Augusto, saber dar instrucciones precisas, el pensamiento crítico, validar si una respuesta generada es correcta o necesita redefinirse, y la resolución de problemas con la asistencia de IA. Entonces, en roles no técnicos, lo que estamos viendo con estas empresas es que estas habilidades son esenciales, así que estamos evaluando cómo estas personas pueden usar IA para analizar información, escribir contenido, estructurar ideas, tomar decisiones y colaborar con otros equipos. En roles técnicos, lo que hemos visto también es que las empresas quieren evaluar cómo podrían los desarrolladores utilizar algo como Cursor, y eso ya es algo que también tenemos. Y Augusto, como también me preguntabas, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para poder dar esas habilidades a pues todos los candidatos que quieren tener estas habilidades, pero pues no las pudieron conseguir durante la universidad o durante los trabajos que han tenido antes? Y nosotros tenemos también una plataforma llamada Learn, en la que estamos creando este contenido, y las personas se pueden suscribir a Learn y usar estos cursos para poder adquirir esas habilidades y poder practicar. Como comentaba Mauricio, es súper importante tener ese espacio para poder practicar, y eso es lo que CodeSignal está haciendo hoy en día. Aparte del lado de las evaluaciones, es el contenido para poder habilitar esa práctica. Genial, María, muchas gracias por el aporte. Y sí, como bien mencionado, solamente estos tests que ayudan a medir la inteligencia artificial y justo más bien una simulación que un multiple choice, ahí es cuando pasamos de lo teórico a lo práctico, ¿verdad?
Y ahí mi aporte que agregaría ahí es más bien, bueno, cuando empezamos también la importancia, pues, ¿por qué medir los soft skills, no? Cuando empezamos a hablar un poco del tema, pues, de los perfiles de la gente, cómo son abiertos a la experiencia, cómo son curiosos intelectualmente, y eso también es, por eso también nace la importancia, ¿no? Del aspecto de medir estos soft skills, porque hacia futuro, pues lo que tenemos que empezar a mapear es la combinación de ambos, ¿no? De las habilidades blandas de las personas con las habilidades duras. Y justo parte es de lo que venimos haciendo del lado de RageCheck y Self-AI, esa combinación, ¿no? Esa analítica para poder empezar a predecir esos roles o esas personas que van haciendo con esa curiosidad, ¿verdad? Pero bueno, hemos estado hablando mucho de inteligencia artificial, estamos hablando mucho de nuevas tecnologías, pero hay una objeción grande que se puede ver en el día a día, que es, bueno, por un lado tenemos los beneficios, que es usar inteligencia artificial, que nos puede ayudar mucho en temas de automatización, de liberar espacio de reclutadores, de líderes de recursos humanos, pero también es cierto que la inteligencia artificial hasta ahora pues no actúa tal cual como una persona, ¿no? Y eso es un parte del el trade-off, ¿no? De empezar a usar inteligencia artificial. Y ahí me gustaría ahí hacer una pregunta más abierta hacia los tres panelistas. Y si los miembros participantes también tienen una postura, por favor compartirlo en el chat. Pero es cómo hacer match entre la empatía y la cercanía humana con los beneficios de usar inteligencia artificial para procesos de adquisición de talento, ¿no? ¿Cómo no perdemos esa experiencia humana tanto para el candidato como para el reclutador o para el líder de selección? Y ahí lo abro para ver, no sé, si quiere arrancar Martín, María o Mauricio. Dale, mantenemos como veníamos, dale. Eh, a ver, es tal cual lo dice la pregunta, ¿no? Es buscar ese match entre la empatía, la cercanía humana, o sea, entender a la IA como un acelerador, ¿no? Como un reemplazo, ¿no? Que ese es si quieren, el pitch de miedo histórico desde que empezamos a hablar con AI, ¿no? O sea, entender que la AI automatiza tareas operativas en donde no hay por ahí ese aporte de valor, ¿no? Pero que al mismo tiempo también aporta insights, pero sí lo que no puede replicar es quizás esa empatía o ese criterio o esa capacidad de influencia o de persuasión que puede tener alguien desde las habilidades humanas. Yo creo, lo que yo siempre digo es que a medida que la tecnología evoluciona, crece la demanda de la habilidad humana, ¿no? O sea, esto de la escucha activa, la empatía, como acaba de ser enunciado, ¿no? Para entender una motivación, el juicio crítico, para interpretar datos, tomar decisiones estratégicas, el gut feeling, ¿no? La construcción de confianza, ¿no? Para construir relaciones duraderas. Yo creo que el verdadero diferencial está en la combinación, que hay que entender que aporta velocidad, precisión, pero el ser humano aporta esa sensibilidad de contexto del liderazgo. O sea, la AI potencia, pero el éxito depende de las habilidades humanas. Yo me acuerdo de ese estudio que exponían de los equipos de debate, creo que era del MIT, ahora no recuerdo bien, en donde ponían al mejor equipo de debate con el que había sacado menos skills, los dos usando inteligencia artificial, y aún el que había ganado sin inteligencia artificial seguía siendo superior. Entonces ahí claramente el input humano siempre es clave y siempre me lleva a, a también un concepto que ahora como que vuelve a estar arriba de la mesa, que era en la época de Kasparov versus la computadora con el ajedrez, y que se hablaba de que lo que realmente, o sea, cuando la computadora ya superaba al mejor ajedrecista del mundo, empezaron a entender, bueno, a ver, si hay computadoras que superan a otras computadoras, y lo que logró el éxito era el modelo S Centauro, en donde combinaban al humano y la computadora y era invencible. Entonces, yo creo que va por ese lado, ¿no? Va por el lado del complemento, por el híbrido o el perfil o el profesional centauro, ¿no? Que logra alinearse y complementarse con la AI.
Sí, yo coincido y creo que esa pregunta pues da pie para hablar de un tema que es un tema que genera hoy mucho debate, que es el tema de la llamada empatía artificial, y es si la inteligencia artificial realmente puede ofrecer empatía, porque hoy pues hay un gran debate hacia cómo la inteligencia artificial utiliza el lenguaje para imitar la empatía humana cuando tiene expresiones como siento, te entiendo, te comprendo. Y pues hay un estudio muy interesante que se hizo hace poco eh, por parte de una publicación que ahora me recuerdo cómo se llama, fue un experimento en donde eh, se ponía al final de una serie de interacciones entre usuarios una etiqueta de si la interacción había sido creada por un humano o por una IA. Todas las interacciones eran creadas por modelos de inteligencia artificial, pero lo que encontró el estudio es que los que tenían la etiqueta creado por un humano habían marcado una diferencia en donde los participantes expresaban sentirse más acompañados, se sentían más escuchados, resonaban más emocionalmente. Y entonces, pues hay un valor en que las personas identifiquen que la empatía proviene de un humano. Entonces, esto, digamos, plantea un debate ético importante que es no se deben etiquetar respuestas generadas por inteligencia artificial como humanas. Esto pues violaría, digamos, todo tipo de normas, digamos, pues, al no informar a los usuarios, pues crearía infracciones de responsabilidad ética, de transparencia, de consentimiento informado. Y cierro diciendo, hay diferentes tipos de empatía. Nosotros tenemos como una empatía cognitiva, que es la que permite sentirnos que nos comprenden lo que estamos pensando. Una empatía emocional, que es la capacidad de que yo percibo que el otro siente lo que yo estoy sintiendo. Y una empatía compasiva, que es yo percibo que el otro se preocupa por mí. Yo creo que hoy el gran debate es que realmente esas son emociones que solo podemos sentir los humanos, pero la inteligencia artificial las puede imitar y las puede imitar muy bien, al punto que las puede imitar inclusive a veces de manera eh, más, digamos, con palabras más empáticas que los mismos humanos, que a veces no sabemos expresar la empatía. Entonces creo que el debate es un debate ético y es si la inteligencia artificial debería tratar de representar la empatía o debería simplemente decir, no puedo sentir, no puedo comprender, no puedo tener compasión porque soy una máquina. Y creo que por nuestra parte, en coaching pensamos muchísimo en la parte de inteligencia artificial, cómo la estamos usando y la parte de empatía. Y creo que para nosotros lo que ha sido muy importante es definir que la IA puede ayudarnos a generar procesos más justos, a utilizar tecnología para crear simulaciones y dar oportunidades a todos. Porque antes creo que habían muchos procesos repetitivos, por ejemplo, un candidato aplica un trabajo, una persona de reclutamiento no puede hablar con todos, entonces se tenía que hacer algún tipo de filtro y esto podía ser por medio de, otra vez, experiencia, universidades y filtros que pues hoy en día creo que no son los mismos que están buscando las empresas. Entonces nosotros en lo que pensamos es utilizar simulaciones, utilizar evaluaciones para poder dar oportunidades a todos y luego guardar ese tiempo para crear empatía una vez que esas personas pasan el filtro y poderlas acompañar durante el proceso. Así que creemos que ese balance es muy importante y que podemos utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a dar procesos más justos y últimamente acompañar a estas personas durante su camino y dar oportunidades a personas que no las tenían antes.
Y creo que Mauricio Sí, también queremos compartir ese ejemplo que tenemos juntos de las colaboraciones que hemos tenido porque son súper relevantes a esta conversación también. sí, es muy bonito y ahí les estoy poniendo en el chat porque eh, nosotros pues hemos visto de primera mano cómo eh, darle la oportunidad a personas que están de pronto en poblaciones subrepresentadas de enfrentarse a este tipo de pruebas con inteligencia artificial les permite, por un lado, poder creer en sus propias capacidades. Entonces, ahí les pongo el ejemplo. Laia Carrillo era una estudiante en Campuslands, Colombia, una empresa que se dedica a dictar bootcamps de programación para poblaciones en áreas vulnerables. Y nosotros organizamos en conjunto con CodeSignal un challenge para que los estudiantes presentaran el General Coding Assessment, que es el assessment de CodeSignal para medir proficiencia para programación, que utiliza inteligencia artificial para poder ver la velocidad, la precisión, el pensamiento computacional que tiene un estudiante. Y Laia se inscribió a este torneo, pero cuando nosotros anunciamos los ganadores, ella me miraba y me decía, no, 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 yo creo que te equivocaste, yo creo que cometiste un error. Y realmente fue muy bonito porque ganarse este reto le permitió afianzar mucho su propia confianza en sus habilidades y luego a partir de eso se graduó del bootcamp, está trabajando en un empleo como programadora, está realizando una maestría en inteligencia artificial y todo esto también a partir de contar con un elemento que le permitiera validar frente a los empleadores realmente que ella sí tenía las competencias y las habilidades. Entonces, esto personifica en carne y hueso por qué estas alianzas son importantes, porque a veces hablamos de esto de manera muy teórica, pero realmente lo importante es que pues estas acciones sí tienen la capacidad de transformar vidas y en últimas pues eso es el objetivo de por qué nos levantamos todos los días de la cama a hacer lo que hacemos. Sí, y creo que también, Mauricio, para las personas que no han tenido la oportunidad de leer el artículo, Laia, ella estudió música y trabajaba como mesera en un restaurante y estaba tratando de tener esas habilidades de programación después de su trabajo del día. Entonces creo que esa alianza entre Campuslands, entre AWS Skills to Jobs y CodeSignal fue súper importante para que ella pudiera transformar su hoja de vida, ¿verdad? Y poder alcanzar sus sueños. Así que sí, este ejemplo me encanta y como este ejemplo hay muchísimos y sí, al final del día creo que eso nos da como ese ejemplo a qué es lo que podemos lograr cuando juntamos la IA y esta empatía. Buenísimo, muchas gracias a ambos por compartir este gran caso. Ahí viendo un poquito el chat, veo ahí un comentario de Paola que menciona un poco también el desafío que ella ve, ¿no? Que es, pues bueno, cómo, en qué parte del proceso interviene la inteligencia artificial y cuándo interviene una persona, ¿no? De esta forma poder acompañar la resistencia y sesgos de las personas. Ahí, como comentaba Martín, a la mitad del panel, sí, obviamente la inteligencia artificial puede ayudar a automatizar, ¿no? Y puede ayudar, por ejemplo, en temas más operativos o repetitivos, pero también desde este lado la perspectiva es más bien que la inteligencia artificial tiene que ser más bien un copiloto de la persona, ¿no? Lo tiene que estar acompañando y no necesariamente tomar la decisión por el humano, ¿no? Y por otro lado, también la importancia, creo yo, ahí es muy importante el tema sesgos, no solo de la persona, sino también sesgos de los modelos que usamos, ¿no? Entonces, y ahí haciendo un poco de referencia a Mauricio, ¿no? Que mencionaba hacia el principio del panel los diferentes tipos de perfiles que están haciendo, y justo uno de estos perfiles son la gente que se dedica a hacer las evaluaciones atrás de los modelos, ¿no? Entonces, y es muy importante esto porque si metemos malos datos a un modelo, va a terminar siendo un mal modelo, ¿no? Entonces, ese es justo uno de los retos que estamos enfrentando, ¿no? Que es, bueno, cómo podemos evitar que la inteligencia artificial
tenga los mismos sesgos que teníamos nosotros como personas, ¿no? Pero ahí cerrando un poquito y abriendo paso más bien a las preguntas que tenga el pool de participantes, regresando un poquito a este caso de Lilas, por eso también un poco al principio de la conversación mencionaba lo que me emociona mucho ser parte de estos países latinoamericanos, ¿no? Que son, tenemos 6 países en Latinoamérica que son en el top 25 de los que más beneficiados se van a ver con la adopción de evaluaciones a la hora de contratar, ¿no? Y bueno, como el caso de Lilas, esperamos que haya muchos más latinoamericanos que puedan cumplir ese sueño de ellos y no necesariamente dependan un título universitario para poder lograrlo, ¿no? Entonces ahí, Leila, no sé si quieres pasar más bien al aspecto del Q&A con el equipo. Estamos ya en los últimos 10 minutos. O si quieren arrancamos desde arriba con la primera pregunta de Pablo, ¿no? Me parece que sí. Estaría bueno comenzar con la pregunta de Pablo que dice, bueno, gracias por todos sus aportes. ¿Cómo logramos, inclusive usando ATS, traspasar esa superficie correcta o que cumple, entre comillas, los requisitos para llegar a revelar las skills realmente valiosas, así como los seniorities más allá de los títulos y lo formal? No sé quién quiere responder. Sí, ahí, a ver, es tal cual el desafío de cómo traspasar un ATS, ¿no? Porque a veces, tal cual, el filtro no deja de ser más rígido y más duro. Yo creo que ahí, a ver, el punto tiene que ver con cómo sortear esas barreras desde nuestro lugar. En el lugar de, poniéndose en el lugar del candidato, es cómo lograr esa conexión humana. Eh, de todas maneras, yo creo que eso viene avanzando en donde por ahí las herramientas de filtro empiezan a ser cada vez más semánticas de análisis integral de los CVs. Eso también es algo que nos trajo la AI y no simplemente por keywords. Pero de nuevo, en respuesta, si querés más para ponernos en el rol del candidato, yo creo que la clave es lograr sortear esos primeros filtros. Perfecto. Vamos con la pregunta de Florencia Sole, que dice, bueno, también gracias Martín, se ve que está respondiendo a algo que mencionaste antes. ¿Qué programa sueles usar para el mapeo de talento? Además que luego lo complementás con inteligencia artificial. Ahí estuvieron conversando igual, estuvieron mencionando ejemplos, pero Martín, si quieres mencionarlo Sí, nuevamente. de nuestra parte, en Page tenemos un CRM propio, ¿no? Que tiene está complementado con varias herramientas de análisis predictivo, de análisis semántico de CVs, pero si querés como para herramientas más genéricas de mercado, yo creo que de lo más completo y más conocido y más fácil acceso tiene que ver con todo lo que te ofrece el LinkedIn Recruiter, el LinkedIn Premium, en donde hay muchas herramientas que permiten aprovechar por ahí los avances de la tecnología, ¿no? A la hora de seleccionar talento. Totalmente. Y la última que me parece súper original, porque me hizo recordar la película, dice Pablo también, dice, pensaba y comparto, si Robert De Niro en The Intern, pasante de moda, hubiera pasado o no los filtros de hoy. Y hubiera pasado o no los filtros de hoy, qué deberíamos hacer de nuestro lado para llegar a ese candidato y no perderlo para nuestro proceso? Súper buena pregunta. Creo que por este lado nuestra recomendación es otra vez tener esas evaluaciones al principio del proceso para poder medir esas habilidades y después pasarlos al recruiter screen. Entonces tenemos, como les comentábamos, miles de pruebas y sé que no tenemos mucho tiempo para hablar de ellas, pero sí nuestra recomendación sería una evaluación al inicio del proceso. Perfecto. Y la última de Jonathan pregunta, ¿cómo aseguran mantener una buena experiencia de candidato cuando usan AI screeners? Muchas empresas lo usan incluso antes de que el candidato conozca a una persona real. ¿Qué workflows sugerirían para que se pueda hacer buen uso de estos AI screeners? Martín, ¿quieres abordar esta pregunta o quieres que la aborde yo?
Todo tuyo, Mary. Vaya, Ok. María. Sí, AI Screeners. Bueno, creo que necesitamos otra hora para hablar acerca de ellos, pero en nuestro caso usamos AI Screeners también al principio del proceso de reclutamiento y es algo creo que es un poco más nuevo que una evaluación estándar, pero el workflow sería el mismo, tener este tipo de evaluaciones al principio del proceso para que todos los candidatos tengan la misma oportunidad de representar sus habilidades. Bien, ahí nomás complementando un poquito la respuesta de María, también hay, aparte del AI Screener, hay buenas herramientas que más bien en vez de hacer la entrevista puramente con inteligencia artificial, sino más bien van acompañando al recruiter y va escuchando la conversación que va teniendo el recruiter y va haciendo preguntas que le puede hacer al candidato, ¿no? Y que entra un poquito más lo que comentaba yo, funciona muy bien cuando es un copiloto, ¿verdad? Porque le puede ayudar al reclutador o al líder de talento a poder escoger la pregunta que sea más efectiva en ese momento hacia el candidato, ¿no? Entonces, también esos híbridos que están haciendo, que es más bien no solamente un transcript, sino también una herramienta que ayuda a poder hacer mejores preguntas dentro del proceso de selección y en el proceso de la entrevista, ¿no? Pero bueno, ahí estamos llegando al final del panel. No sé si hay alguna otra duda que tengan, alguna otra pregunta. Claro, sí, sí hay, Jonathan. A ver. Ahí haciendo la pregunta de Jonathan. Bueno, vale, la pregunta cuando tienes cientos de aplicantes y quieres el proceso más eficiente para recruiters. ¿Ese acompañamiento es efectivo para soft skills? Sí, digo, ahí también es, por ejemplo, en el aspecto más bien de la entrevista, ¿no? Ahí es importante mantener un balance, ¿no? Entre lo que es, y lo importante acá es tener diferentes puntos de datos, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, por un lado tenemos la entrevista, ¿no? Que puede ser tanto un AI recruiter como para eficientizar, pero también la medición en base a evaluaciones, ¿no? Y de nuestro lado, por eso es que parte en lo que hemos hecho en Self-AI es justo combinar esas evaluaciones blandas con las evaluaciones más bien técnicas, ¿no? Entonces ahí empezamos a mapear mejor los candidatos y empezamos a sumar, ¿no? Los diferentes puntos de vista, ¿no? Tanto del aspecto del candidato, tanto del aspecto del reclutador y también en temas de desarrollo, ¿no? Que eso también entra un poquito más adelante dentro del filtro. Pero sí, para entender mejor procesos, creo que sería más óptimo poder llevar ahí la conversación, Jonathan, por otro canal y ver ahí los workflows que tienen como empresa, ¿no? Y cómo tienen hecho su proceso, su integración, para que puedan seguir manteniendo un proceso semiautomatizado, pero que tengan ese aspecto o esa medición humana también dentro del flujo, ¿no? No, gracias a ti, Jonathan, y muchas gracias a todos los asistentes por estar acompañándonos y por levantar estas preguntas. Obviamente, cada una de las preguntas que fuimos haciendo en el panel tiene cabida para tener su propio panel completo y esperamos ahí de la mano con HIT estar pudiendo realizar estos otros paneles a futuro, ¿no? Muchas gracias a todos los que se sumaron y muchas gracias a AWS, CodeSignal, Mox, PageGroup y RH Check. Los invitamos a poder estar contestando la encuesta de satisfacción que les va a estar llegando durante el día de hoy. Y ahí van a también tener la grabación de la sesión por si quieren repasarla, les quedó alguna duda. Y bueno, los esperamos el año que viene, en el 2026, con mucho más contenido y también temas para debatir y justamente ir rediseñando el futuro del trabajo en conjunto. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, gracias. chao. Placer. Muchas gracias.